Pueden tomar asiento. Y le voy a pedir que abra su Biblia en la primera epístola a los Corintios. La carta escrita por Pablo a los hermanos de la iglesia en Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los primeros 11 versículos de ese capítulo. Dice así: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. El mensaje de hoy, hermanos, lo he titulado Tesis Apostólica de la Resurrección. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos hoy delante de tu presencia. Te adoramos, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la honra, imperio y poder. Gracias por tus bendiciones. Gracias por haber enviado a Jesús a tomar nuestro lugar en la cruz y ofrecerse en sacrificio vivo, recibir por nosotros el justo castigo por nuestros pecados y en Él ser justificados y recibir la salvación y la vida eterna. Gracias te damos, Padre Celestial. En este momento te pedimos que tu palabra no solo halle cabida en nuestros pensamientos, sino que descienda a nuestro corazón, que seamos transformados por tu palabra, que podamos ser herramientas más eficaces en tus manos a medida que tú nos transformas más y nos llevas a la medida de ese varón perfecto, y podamos ser de bendición a todas las personas que nos rodean. Que tu gloria, Señor, se manifieste en todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tesis apostólica de la resurrección. La razón por la que el apóstol Pablo escribe esta primera carta a los Corintios es porque ya ellos le habían manifestado algunos problemas que se estaban presentando en la iglesia. Habían problemas de pecado, en nombre del amor se estaba permitiendo el pecado en la congregación. Ellos, aparte de eso, también le hacen ciertas preguntas a Pablo. Entonces él procura enviar esta carta, responder a las interrogantes que la iglesia tenía, reprender algunas conductas pecaminosas dentro de la congregación y enseñarles de qué manera ellos debían ahora juzgar el comportamiento de ciertas personas. Cuando nosotros llegamos al capítulo 15, este capítulo en particular de toda la carta a los Corintios es completamente doctrinal. El apóstol Pablo se ha propuesto hablarle a la iglesia en los 58 versículos de este capítulo. Lamentablemente no puedo abordarlo todos. Hay una gran cantidad de información en cada uno de esos versículos. Por lo tanto, solo abordo los primeros 11 versículos en este día. Pablo sencillamente va a sacarlos a ellos de ciertos errores heréticos en lo que ellos habían creído.
En Corintios se habían levantado maestros que estaban negando la realidad de la resurrección de los cristianos que habían muerto. Estaban dudando que la resurrección iba a ser algo real para quienes morían en el Señor. Por lo tanto, para refutar esta falsa enseñanza, Pablo comienza poniendo el fundamento de la realidad de la resurrección de Jesucristo. Él no va a enseñarle o no está procurando demostrarle a la iglesia en Corintios que Jesucristo realmente resucitó, porque ese no era el problema. Sencillamente lo que Pablo está haciendo es poner el cimiento para luego abordar el verdadero problema que ellos tenían, negar la resurrección de los creyentes. A diferencia entonces de la mayor parte de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo aquí únicamente en este capítulo y netamente en estos primeros 11 versículos se centra en enseñarles la doctrina de la resurrección. Esta doctrina, debo decir, es el eje alrededor del cual gira todas las verdades del Evangelio, toda la predicación, el centro de nuestra fe, de todo lo que creemos, de nuestra fuerza, de nuestra esperanza, de nuestro futuro, todo gira en torno a la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo se propone demostrar que la resurrección de Cristo realmente es real. Así como el corazón bombea la sangre por todo el cuerpo y envía los nutrientes a todo el metabolismo, así la resurrección es la esperanza viva de la iglesia. Ahora bien, en Marcos capítulo 8, en el versículo 3, allí la palabra de Dios nos dice: le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Por lo tanto, debemos entender que Jesucristo no solo vino a mostrarnos una manera de vida obediente al Señor. El propósito de Cristo era morir en la cruz del Calvario. Este era el plan perfecto de Dios, pero no solo quedar muerto. Jesucristo debía resucitar también. En Juan capítulo 11, en el versículo 25, el mismo Señor Jesús dijo acerca de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que podemos ver que el eje de la predicación de Jesucristo era su resurrección. Si la resurrección de Cristo nunca ocurrió, si no es verdadera, entonces todo lo que Jesucristo predicó era falso. Y Él no era quien dijo ser, no era el Mesías, no era Dios. Por lo tanto, no hay esperanza tampoco para el Evangelio, para la iglesia, y el Evangelio no tiene poder ninguno para transformar las vidas, y mucho menos tiene nada que darnos para que podamos tener esperanza en el futuro. Cuando nosotros revisamos el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 36, o también el capítulo 3, versículo 12 al 26, nosotros podemos ver que los 2 primeros sermones del Pentecostés se enfocaron ambos en la resurrección de Cristo. Ese era el soporte, el fundamento. Jesucristo había resucitado. Ahora, la creencia en la resurrección, la creencia de esa verdad, nos permite saber que lo que nosotros estamos viviendo hoy solo es un preludio. Estar seguros nosotros de que Jesús realmente resucitó nos permite estar afianzados en una esperanza futura, una esperanza de gloria. Nos permite saber que esta vida realmente no tiene ningún valor frente a la vida que tendremos en la eternidad con el Señor Jesucristo. Jesús resucitó, Él venció la muerte, venció el pecado, Él venció la condenación, y ahora, gracias a que Él resucitó, nosotros tenemos la certeza de que un día resucitaremos. Es por eso que la iglesia del Señor Jesucristo puede decir sin lugar a dudas y afirmar categóricamente que la muerte es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. ¿Me está oyendo? Porque la muerte no es el fin, la muerte es el comienzo de un nuevo amanecer. Por esa razón, cuando vamos a Tesalonicenses y nos ubicamos allá en el capítulo 4, versículo 3 en adelante, Pablo le está diciendo a la iglesia que nosotros, los hijos de Dios, no debemos comportarnos como los que no tienen esperanza cuando alguien muere. Realmente sufrimos si tenemos la pérdida de un ser amado.
Cuando un hermano, un primo, un tío, el padre o la madre o un hijo muere, claro que eso produce mucha tristeza en el corazón, pero no perdemos la esperanza como sucede con la gente que está en el mundo y que no tiene esperanza. Nosotros tenemos todas las esperanzas porque sabemos que le volveremos a ver. Ahora, entre paréntesis quiero decir que probablemente muchos de nosotros hemos perdido familiares que no eran cristianos. Sin embargo, yo a eso debo decir que aunque es verdad que el infierno está lleno de incrédulos, porque el infierno existe y es verdad que los que mueren sin Cristo van al infierno, también sé que Dios agota todos los recursos para que las almas no vayan a ese lugar, porque Dios ama a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tus hijos, primos o amigos o a cualquier persona en toda la historia de la humanidad, los ama más de lo que tú puedes amarlos. Y si tú no deseas que tus seres amados vayan al infierno, déjame decirte que Dios menos. Eso no quiere decir que las personas no van, sí van a ese lugar. Es probable que tú tengas familiares que han ido a ese lugar, pero quiero que sepas esto: Jesucristo ha muerto y ha resucitado para evitar que las personas vayan a ese lugar. ¿Me oye? Así que aunque familiares nuestros hayan muerto sin Cristo, aún así eso no debe robarnos a nosotros la paz, porque aunque es muy probable que estén en el infierno, porque nunca mostraron la fe en el Señor Jesús, no sabemos qué pudo pasar en el último segundo de sus vidas. Estoy seguro que en el cielo muchas son las sorpresas que nos vamos a llevar. Vamos a ver gente que creímos que estaban perdidos y se salvaron, a la final se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesús y fueron al cielo. Y no vamos a ver a muchos que pensamos que iban a estar, porque una de las más grandes tragedias del cristianismo es creer que eres salvo cuando realmente estás perdido. Esa es una de las grandes tragedias del cristianismo, no evaluar tu fe a la luz de la Escritura. Pero para quienes somos salvos, para quienes estamos seguros en Jesús, para quienes estudiamos la Biblia y estamos comprometidos con el Señor y hemos rechazado cualquier cosa en esta vida porque tenemos nuestra vida anclada a la eternidad con Cristo, nosotros estamos seguros que estaremos con Él y es por eso que nuestro corazón brilla en esperanzas. Los que estamos en Cristo un día estaremos con Él eternamente. La muerte no nos puede separar de nuestros hermanos en el Señor. Nos espera un futuro grandioso y eso es algo que nosotros debemos recordar todos los días. Por eso la resurrección de Cristo es significativa para la iglesia. Es el fundamento, es el eje de todo lo que nosotros enseñamos. ¿Me oye? Ahora, a causa de que es la piedra angular del Evangelio, la resurrección ha sido el blanco de ataque de todos los engaños y las mentiras de Satanás en contra de la iglesia. Satanás ha tratado de torcer el mensaje, de hacerlo ver como una enseñanza doctrinal ridícula, una fábula, un engaño, un cuento de hadas. Y es por eso que hoy vemos cantidad de libros escritos y en las redes podemos encontrar cientos de artículos que hablan en contra de la resurrección de Jesucristo y lo hacen ver como algo que no puede ser creído, que no puede ser fundamentado. Y muchas personas lamentablemente se saturan de esta cantidad de información que no tiene fundamento alguno y comienzan a creer que realmente la resurrección es algo que no se puede aceptar. Ahora, lo cierto es que a lo largo de todos los siglos de la iglesia, la resurrección nunca fue refutada, nunca. Solo en estos tiempos que estamos viviendo modernos, cuando existe el escepticismo, el humanismo, personas que se han levantado para entonces creer en todo lo que es natural, personas que piensan que la ciencia es absoluta y puede dar el conocimiento acerca de todo lo que realmente existe. Son los mismos que piensan que todo aquello que no puede ser objetivo de estudio en un laboratorio, entonces no es verdad, no existe. Son los que determinan entonces Dios no existe porque nadie puede verlo, nadie puede estudiarlo, no se puede demostrar por el método empírico, por lo tanto no es posible. Si Dios no existe, no existe la creación, todo existió por azar, de la nada, por nada, para nada y por nadie. Esa es la enseñanza de muchos porque se fundamenta en el conocimiento científico. Aquí en la iglesia nosotros perdimos a un joven que entró a la universidad y se dejó llenar del humanismo, del escepticismo, de la pseudociencia, porque ni siquiera es ciencia. Quiero afirmar, la ciencia no refuta a Dios, la ciencia no refuta la resurrección, no puede, no es su campo, no es su terreno, no puede abordar lo sobrenatural. La ciencia solo puede limitarse a la materia, al estudio de aquello que puede verse, que puede tocarse, que puede estudiarse.
Dios es trascendente. Lo que Dios hace es sobrenatural, está por encima de la naturaleza y no puede ser estudiado por la ciencia. Por lo tanto, aunque la ciencia no pueda demostrar la resurrección, no pueda demostrar que Dios existe, la ciencia no puede hacerlo, de igual modo la ciencia tampoco puede refutar que la resurrección sea cierta y que Dios es real. ¿Me oye? Porque no es su campo. Ahora bien, si la resurrección queda totalmente eliminada, el poder de dar vida del Evangelio queda eliminado también. ¿Cómo podemos decirle a una persona que sus pecados son perdonados? ¿Cómo podemos decirle que tendrá vida eterna y que la muerte física ya no es un problema si la resurrección no es verdad? El Evangelio se convierte en un completo engaño. Comienza a ser mentira porque Jesucristo no resucitó. Si la resurrección queda eliminada, la deidad de Cristo también es falsa. Jesucristo entonces no es Dios. No tenía el poder para resucitar, no es Dios entonces. La salvación queda eliminada. ¿Quién va a ser salvo? Nadie resucitó. Quizás hubo un Jesucristo histórico, como muchos alegan, murió en la cruz, pero que haya resucitado, eso no se puede demostrar, dicen muchos. Así que caen en el agnosticismo. Prefieren no afirmar lo que es imposible que se pueda demostrar. Sin embargo, la más grande señal dada por Dios a la humanidad precisamente es la resurrección de Cristo. La vida eterna queda eliminada y todo termina con la muerte. Si Jesús no resucitó, cuando tú mueras, ese es el final de tus días. Se acaba todo, como dicen los naturalistas. Que el alma no existe, el espíritu no existe, somos un montón de moléculas interactuando entre sí, que ellas tienen la capacidad de mantener información, guardar información. Entonces, a lo largo de los años, tú tienes experiencias, tienes relaciones, y eso va formando en ti la cantidad de información, lo que ellos llaman, toda esa cantidad de información allí acumulada genera lo que es la personalidad, el carácter. Pero cuando tú mueres, el cuerpo comienza entonces a podrirse, a hacerse polvo, las moléculas comienzan a botar toda esa información, la conciencia se extingue, y como tú solamente eras un cuerpo de carne y más nada, tú dejas de ser por los siglos de los siglos, ya no eres nada más. Si la resurrección no es cierta, entonces todo lo que afirma el naturalismo comienza a ser verdad. Aquí en la misma carta a los Corintios, aquí en el capítulo 15, pero en el versículo 19, el apóstol Pablo le dice a la iglesia lo siguiente: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Imagínense, una iglesia que predica un evangelio que no puede ser creído porque la resurrección no es cierta. Una iglesia que está esperando a un Jesucristo que está muerto porque nunca resucitó. Así que somos dignos de lástima, somos dignos de conmiseración. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí a la iglesia. Si Jesucristo no resucitó, entonces es una pérdida de tiempo que procuremos nosotros entender o predicar lo que creemos que son las verdades del Evangelio. Si Cristo no vivió después de la tumba, tampoco pueden esperar hacerlo los que confían en Él. ¿Me oye? Es por eso que resulta extremadamente necesario que usted crea en la resurrección. Usted no puede decir que es cristiano y al mismo tiempo dudar en la resurrección de Cristo. ¿Me oye? Es completamente contradictorio. Todo creyente tiene la plena seguridad de que Jesucristo murió y que resucitó al tercer día. Eso no puede ser una duda para usted. Usted debe estar completamente convencido de esa realidad. Y sepa algo, Jesucristo sí resucitó. Ahora, en lo académico, los jóvenes ahora de la universidad están haciendo preguntas que los filósofos humanistas están haciendo. ¿Cuál es? Que si Jesucristo resucitó es algo que debemos probar. ¿Sabe algo? Es algo que Dios mismo ha probado. Es algo que Dios mismo ha demostrado. Jesucristo realmente existió y realmente murió. Eso lo dice la historia. Ahora bien, ¿cómo demostrar que Jesucristo realmente haya resucitado? Preguntamos, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Algunos podrían decir, bueno, el cuerpo de Cristo fue robado y entonces fue llevado a algún lugar donde nadie puede encontrarlo y por eso la arqueología todavía no lo ha encontrado todavía. Si eso es cierto, ¿quién lo robó? ¿Quién robó el cuerpo de Cristo? Resulta que al gobierno romano y al movimiento judío de entonces no le convenía que el cuerpo de Cristo se extraviara.
A ellos les convenía que Jesucristo estuviese muerto. ¿Me oye? Y que el cuerpo estuviese en su lugar para demostrar que estaba muerto y así acabar con el movimiento que se estaba levantando en su nombre. Eso era lo que ellos procuraban. Así que no era conveniente para ellos que se robaran el cuerpo de Cristo. Además, era totalmente imposible que se robaran su cuerpo porque los soldados que estaban custodiando la tumba eran soldados muy bien armados y muy bien preparados, y 12 discípulos no iban a poder vencer a esos soldados para robar el cuerpo de Cristo. Así que era inconcebible, no había forma. Ahora bien, si los discípulos robaron el cuerpo de Cristo, lograron hacerlo, en el supuesto caso de que lucharon con los guardias o los sobornaron, que tampoco es posible porque el hecho de que los guardias dejaran que se robaran el cuerpo hacía que ellos perdieran la vida, iban a ser ejecutados por eso. Así que, pero si así hubiese sido, si los discípulos robaron realmente el cuerpo, ¿cómo es posible que estos discípulos que estaban seguros que Cristo no había resucitado porque ellos mismos se robaron el cuerpo, estuvieran dispuestos a morir por una mentira? Ellos sabían que Jesucristo no resucitó porque ellos robaron el cuerpo y al mismo tiempo están dispuestos a morir por lo que predicaban de que Jesús resucitó. No hay sentido alguno en eso. La respuesta a eso es, por tanto, Jesús resucitó. ¿Me oye? Para el gobierno de entonces no era conveniente que Jesús resucitara, no les convenía, ellos tenían que negar la resurrección en como diera lugar. Tampoco era conveniente que el cuerpo de Jesús fuese robado, ninguna de las dos, pero entre dos cosas malas, ellos decidieron elegir la menos mala y engañar de que el cuerpo fue robado. Pero sabemos que eso no puede estar sustentado, es incoherente. La prueba más grande de que Jesús realmente resucitó es que los discípulos inmediatos, aquellos que no recibieron una tradición, como es el movimiento musulmán, muchos de ellos que son terroristas, que están también dispuestos a morir, pero por tradiciones, por cosas que ellos mismos no pueden demostrar. Ellos dan su vida en atentados y le hacen daño a la sociedad. El cristianismo, por su parte, no da su vida para hacerle daño a la sociedad. El cristianismo no muere para destruir ciudades, para derrumbar edificios, para explotar bombas. El cristianismo muere para dar a conocer el amor de Dios, por hacer bien a la sociedad. El cristianismo muere dándole amor a otras personas, no haciendo daño. El cristianismo es capaz de morir haciendo el bien. ¿Me oye? Ahora, los discípulos de Jesús, ellos estuvieron con Jesús y ellos se dieron cuenta de la resurrección de Jesús, porque estuvieron dispuestos a morir por el Señor Jesucristo. Eso nos deja a nosotros en claro de que realmente Jesús resucitó, porque ellos no habrían sido capaces de dar su vida por una mentira. Ellos estaban totalmente desanimados después de la muerte de Cristo, y cuando se dieron cuenta de la resurrección, todo realmente cambió. Un creyente, por tanto, es una persona que debe estar segura de la resurrección. En Romanos capítulo 10, en el versículo 9, allí el apóstol Pablo dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí el confesar no se refiere a la oración del pecador que enseñan mucho por allí, en donde si tú repites una oración te salva. Así hay muchas congregaciones, invitan a las personas a repetir una oración, la persona bota 3, 4 lágrimas llorando en la oración y decimos, bueno, lloró, repitió una oración, se salvó. Yo pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice que por llorar y repetir una oración alguien se salva? En ninguna, pero sin embargo hay muchos que dicen que se salvó por eso. Lo cierto es que no, aquí el confesar tiene que ver con mucho más que repetir una simple oración. No se refiere a repetir una oración, se refiere a la seguridad. Es una confesión total en donde mi vida está en juego y soy capaz de decir que Jesús es el Señor y que Él murió y que Él resucitó. ¿Me oye? Es la confesión que involucra un compromiso total, incluso la vida misma. Y a eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Y agrega, y creyeres en tu corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Así que un cristiano es una persona que se arrepintió del pecado, pero que creyó en Cristo de tal manera que cree en la resurrección. Cree que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Cualquier persona que diga que es cristiana, pero no cree en la resurrección de Cristo, sencillamente no es cristiana. No es. Porque la Biblia establece aquí la autoridad de lo que yo debo creer y no la opinión de alguien más. Lo que la Biblia dice, eso es. Lo que tú y yo creamos no tiene sentido. La Biblia enseña la verdad. Tú y yo podemos creer cualquier cosa, pero necesario es creer la Biblia. No es posible ser cristiano y no creer en la resurrección de Jesús. Ahora bien,
Pablo establece en estos versículos, capítulo 1 al 11 de la primera carta a los Corintios, él establece 5 evidencias, 5 de la resurrección de Cristo. Número 1, se encuentra en los versículos 1 y 2. Leemos. Primero de los Corintios, capítulo 15, versículo 1, 2. Aquí está la primera evidencia de Pablo acerca de la resurrección de Cristo. Él dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, la primera evidencia de que Jesucristo realmente resucitó son los mismos hermanos de Corintios. Ellos son la primera evidencia que el apóstol Pablo presenta. ¿Por qué razón? Porque los corintios eran personas paganas y algunos venían del judaísmo. ¿Sabe algo? Que se abandonara el paganismo de una manera tan sencilla no es normal. Que los judíos abandonaran sus prácticas judaicas para venir a la fe cristiana, eso tampoco era normal. Era necesario una transformación radical, que personas de distintas culturas, con cientos de creencias como era la filosofía griega, se abandonaran para formar un solo cuerpo, que gentiles y judíos estuviesen en amor, en armonía, en paz, unidos en una sola iglesia, como un solo pueblo. Esa es la garantía más grande de que realmente la resurrección es real. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo enseña que el poder por el cual la iglesia está unida, el poder por el cual nosotros podemos ser cambiados radicalmente de nuestra manera de ser para comenzar a ser transformados cada día a la imagen de Dios, es evidencia de la resurrección. El poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder con el que nosotros contamos cada día para crecer, para madurar, para vivir para la gloria de Dios. Así que una gran evidencia de la resurrección del Señor es precisamente la iglesia misma del Señor. Usted es una evidencia de que Cristo resucitó. ¿Me oye? ¿Cómo es posible que una persona, al creer realmente en el Señor, su vida sea cambiada? Cuando alguien realmente cree en Jesús, su vida es transformada. Aunque hoy muchas personas dicen creer en Jesús y siguen viviendo como les da la gana. Pero ese no es el cristianismo auténtico. Esa no es la fe verdadera. Nadie puede llegar a este lugar y decir: hermanos, voy llegando, disculpe, me tardé. Es que cuando venía de camino una gandola me pasó por encima. Tuve que volver a mi casa, cambiarme y volver a la iglesia. Disculpen, por eso fue que me tardé. No le creeríamos. Es imposible que una gandola le pase por encima a una persona y se levante como si nada hubiese sucedido. ¿Sabe algo? Es completamente imposible que usted se encuentre realmente con Cristo y su vida no sea transformada. Es completamente imposible que usted se encuentre realmente con el Señor y siga en la misma dirección de su vida. Jesucristo transforma todo en nosotros. Él transforma nuestras metas, nuestros propósitos, nuestra filosofía de vida, todo cambia. ¿Me oye? Creer en Jesús es morir a nosotros mismos, es rechazar todo lo que antes importaba y ahora solo una cosa es prioridad para nosotros. Solo un propósito llegamos a tener en la vida como hijos de Dios y es la gloria de Dios mismo. No hay otra cosa. Si tú eres un hijo de Dios, lo que más deseas en la vida es dar gloria a Dios. Usted dirá: pastor, bueno, pero yo no quiero, no me interesa, ni siquiera pienso dar gloria a Dios. Entonces preocúpate, porque no eres creyente. Así define la Biblia a un cristiano. Si tú no estás definido conforme la Biblia dice, tú no eres un cristiano. Un cristiano es lo que la Biblia dice que es. Punto final. La iglesia no está para establecer doctrinas nuevas cada día. La doctrina fue dada por Dios mismo a través de los apóstoles y de nadie más. Ahora bien, lo que Pablo les había predicado era el evangelio de la resurrección de Cristo Jesús, y ese evangelio de resurrección fue lo que liberó a los corintios de la esclavitud del pecado. ¿Me oye? Fue el mensaje, no fue otra cosa. Jesús vino, estuvo con nosotros, Él llevó una vida obediente, Él murió en la cruz y Él resucitó. Ese es el mensaje de buenas nuevas. Hay uno que murió y pagó por nuestros pecados y sabemos que el sacrificio fue aceptado delante del Creador porque resucitó al tercer día. La respuesta de Dios al sacrificio de Cristo es la resurrección de Jesús. Pablo predicó ese mensaje. El evangelio incluye la muerte de Cristo, pero no termina con la muerte de Cristo. Continúa en la resurrección del Señor. Ahora, Pablo dice algo muy importante en estos versículos.
La frase calificadora de Pablo dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Me oye? Todo cristiano que realmente es salvo permanece en la palabra de Dios, retiene las verdades de la palabra de Dios. Ahora escuche, es retener y permanecer en la palabra de Dios, no en la opinión de un pastor o de un hermano, o un diácono, un maestro de escuela dominical o lo que a ti se te ocurra. Es en mantenerse en la palabra de Dios, y es lo que Pablo está diciendo. Ahora, el hecho que Pablo sea apóstol lo califica para hablar en nombre de Jesús. Ser un apóstol de Jesucristo significa esto, que lo que ellos escribieron es la palabra literal de Jesucristo mismo. Es como si Jesús nos estuviese hablando en persona. Me aterra terriblemente cuando escucho a un pastor decir: las enseñanzas de Pablo, de Pedro, de Juan son muy duras. No podemos prestar mucha atención como ellos hablaron. Así que no tenemos que cumplir eso al pie de la letra. Hermanos, ¿cómo se nos ocurre hoy decir tal cosa? Ellos hablaron en nombre de Jesucristo. La palabra de Pablo, de Pedro, de Juan, las enseñanzas que ellos colocaron allí en sus epístolas fueron por inspiración divina. ¿Me oye? La inspiración significa que Dios respiró su palabra en ellos. Lo que ellos escribieron al pie de la letra fue la enseñanza de Jesús mismo, de Dios, el Creador. No es otra cosa. Y lo que Pablo ha dicho, lo que Pablo ha escrito, lo que dijo Pedro y escribió, lo que Juan dijo, lo que cada uno de los apóstoles enseñó, esa es la palabra infalible y completamente autoritativa de Dios. Si tú no lo aceptas así, tú estás mal. La palabra es perfecta. No podemos negar las enseñanzas de Pablo, no podemos negar las enseñanzas de Pedro. Ahora, ¿qué autoridad tengo yo para escoger qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? Tendríamos que demostrarlo entonces. Si yo voy a decir que Pablo fue muy duro en algunas áreas, porque eso no lo dijo Jesús, sino que eso lo dijo Pablo, entonces yo debería agarrar un resaltador. Me voy a la carta a los Corintios, ahí estamos, ¿no? Y comienzo a resaltar los versículos. Esto sí es palabra de Dios, con resaltador amarillo. Y con el rojo, este no es palabra de Dios, porque esto es muy duro. Pablo aquí fue muy duro. No es palabra de Dios. Y luego agarro otro resaltador, este sí, y así marco, y ya yo sé entonces que tengo que obedecer como palabra de Dios y que tengo que obedecer como palabra de Pablo, que desecho y que me agarro. ¿Con cuál autoridad hago eso? ¿Qué autoridad tengo para hacerlo? Pablo les estaba hablando a ellos de lo que él mismo había recibido, y más adelante lo vamos a leer acerca de Dios. ¿Me oye? Todo lo que Pablo dijo, lo dijo Dios. Ahora, si todo lo que Pablo dijo, lo dijo Dios, y no puedo agarrar un resaltador y marcar qué fue de Dios o qué fue de Pablo, porque eso es un error y no tengo autoridad para hacerlo, y si termino diciendo que todo lo que Pablo dijo, lo dijo Dios, ¿qué autoridad entonces tengo para decir que es demasiado duro lo que Dios dijo y que no debo cumplirlo? ¿Es que acaso yo soy más bueno que Dios? ¿Es que acaso yo soy más perfecto que Dios y puedo mejorar la doctrina que Dios me ha dado? Entonces, si yo soy mejor que Dios y soy más perfecto que Dios y mi enseñanza puede ser mejor que de Dios, entonces ¿no debería yo escribir una Biblia para Dios y que Él obedezca la Biblia que yo escribí porque yo soy mejor que Él? Hermanos, totalmente incoherente. Todo lo que la Biblia me enseña es palabra de Dios de principio a fin. Alguien podría decir, pero en la Biblia habla el diablo. Sí, es cierto, pero es Dios contándonos lo que el diablo dijo en una oportunidad. Así que es palabra de Dios también. ¿Me está oyendo? No hay manera de escapar de eso. Y ese fue el mensaje que Pablo le predicó a los corintios. Eso fue lo que él enseñó y eso era lo que ellos debían retener. Ahora bien, no se es salvo por retener la palabra de Dios. Aquí no se está diciendo que ellos son salvos porque ellos retenían la palabra de Dios. Es al contrario. Si retenían la palabra de Dios es porque eran salvos. Retener y permanecer en la palabra de Dios es evidencia de la salvación. Así que la salvación no podemos enseñarla como si se perdiera. La salvación no puede perderse. Yo quiero decirte una cosa. Si la salvación se pierde, la salvación no es vida eterna. Si la salvación se pierde, la salvación entonces no es solo por gracia, sino que es por gracia más mis obras, porque yo tengo que esforzarme para mantenerla. ¿Me oye? Es importante que tengamos esas cosas claras. La salvación no puede perderse. Si la salvación se perdiera, usted y yo ya estaríamos perdidos completamente. Pero la evidencia de que somos salvos,
La evidencia de que nuestra fe es auténtica es que perseveramos. Todo aquel que es salvo persevera en la fe. Es muy cierto que hay altos y bajos en la vida del creyente, pero eso no significa que se pierde la salvación. No puede perderse. La salvación es solo por gracia. El medio de la salvación es la fe, y es Cristo quien nos hace permanecer en la salvación. Así que por lo tanto lo que Pablo está haciendo en este versículo es dar una advertencia en contra de la fe que no salva, de una falsa fe, de aquellos que creen que son salvos pero realmente no lo son y están dentro de la iglesia del Señor. Una traducción más clara del griego directo de este versículo sería la siguiente, y la voy a leer. Dice así: si retenéis la palabra que os he predicado, a menos que vuestra fe sea sin valor, o a menos que creísteis en vano. La única forma de no retener las palabras del Señor es que nuestra fe no sea auténtica. Eso es lo que el versículo realmente estaba diciendo. Lo contrario sería, si tu fe es auténtica, si tu fe es real, si tu fe es la fe salvadora, vas a permanecer por siempre en la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo realmente está enseñando. Por tanto, retener o perseverar en la palabra de Dios es la evidencia de la auténtica fe. La enseñanza de Pablo sobre la seguridad de los creyentes en la salvación, eso no dejaba lugar a dudas. Discutir sobre si la salvación se pierde o no, no debería tener lugar. Que la salvación es permanente, es algo totalmente claro en la Escritura. Romanos, capítulo 8, versículo 29 hasta el 30. Allí se nos habla de la cadena de oro de la salvación, así lo llaman algunos teólogos ese pasaje, y dice así: porque a los que antes conoció, el término conocer, que aparece allí, ese verbo, siempre, escúcheme esto, en toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, donde la palabra de Dios aparezca conocer como verbo en una oración, y el sujeto de esa oración sea Dios, el término conocer puede traducirse como elección. Dios escogió, podría decirse, porque a los que antes escogió, podría traducirse de esa manera, pero leemos como está allí: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese, tan claro como el agua. Todo aquel que fue escogido por Dios o conocido por él fue llamado por Dios. Dice, fue predestinado. Dios los predestinó. Todo aquel que fue predestinado, todo aquel que Dios predestinó, a ese Dios lo justificó, y finalmente nos va llevando hasta la glorificación. Todo aquel que desde el principio Dios eligió se mantiene en la palabra de Dios hasta llegar el día de la redención total. Nadie se pierde en el camino, es lo que el pasaje nos está enseñando. Ahora bien, el Señor habla repetidas veces de creyentes falsos que tenían una fe inútil, no salvadora. Muchas personas con las que he debatido sobre esto a veces argumentan sobre la experiencia, y ellos dicen, bueno, la salvación se pierde porque yo he visto gente que ha sido maestra de la palabra, predicadores buenos, hermanos muy servidores, y ahora están en el mundo. Les voy a decir algo: no se construye la doctrina sobre la experiencia, sino sobre la palabra de Dios, únicamente, nada más. Yo no puedo decir, bueno, esto es de Dios o no es de Dios según lo que yo vivo o según lo que yo veo que sucede a mi alrededor. Lo que Dios enseña y que es verdad está solo en la Biblia y en ninguna otra parte. En Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23, allí el Señor nos habla de la parábola del sembrador, y ya la conocemos. La semilla cayó en el camino, otra cayó entre piedras, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. La semilla en el camino, pasaron las aves, arrebataron la semilla que representa la palabra de Dios, y eso habla de gente que escucha el mensaje del Evangelio y no le presta atención, sigue en su vida normal. Y está la semilla que cae entre piedras, y aquí nos vamos a detener y no vamos a avanzar más en esta parábola. Allí la semilla entre piedras son aquellos que responden emocionalmente al Evangelio. Los vemos en la iglesia muy contentos, los vemos sirviendo, pero todo es por emoción y no por convicción.
no han creído realmente en el Señor. Están en la iglesia, pueden estar en un ministerio, quizás en el grupo de adoración, algunos de ellos pueden asumir cierto liderazgo, pero después de un tiempo se apartan, se van al mundo. ¿Por qué razón? Les voy a decir por qué. Porque siempre fueron del mundo, siempre pertenecieron a ese lugar. Lo que hicieron fue volver al lugar de donde realmente nunca habían salido. ¿Me oye? Dije al principio que hay altas y bajas para la vida de un cristiano. Es cierto que un cristiano hay momentos de desánimo, deja de congregarse por un tiempo, pero eso no significa que perdió la salvación. Si es un hijo de Dios, él volverá y no tendrá paz, no tendrá gozo mientras esté alejado del cuerpo de Cristo. Pero una persona que una vez dijo haber creído y se fue al mundo, él no va a perder ninguna paz porque él nunca tuvo la paz del Señor. Él no va a perder bendiciones del Señor porque realmente nunca las tuvo. ¿Me oye? Así de sencillo. Así que Pablo está dejando bien claro en esto. En el mismo capítulo de Mateo, capítulo 47 al 50, Jesús habló de las muchas clases de peces que aparecen en la misma red. Sin embargo, algunos son echados otra vez al mar y otros sí son llevados. Eso es porque no todos responden realmente con fe auténtica al Evangelio. En el capítulo 7 de Mateo, versículos 24 al 27, Jesús habló de las casas que no tienen cimiento. Eso fue ya al final del sermón del monte. Allí hubo uno que construyó su casa sobre la roca, otro construyó su casa sobre la arena, soplaron vientos, usted sabe, las aguas pasaron y la casa que estaba sobre la arena se vino abajo, la casa que estaba sobre la roca permaneció. Recuerde la palabra permanece. Si tú realmente estás en el Señor, tú vas a permanecer, no importa qué suceda. En el capítulo 25 de Mateo nos habla de las vírgenes que no tenían aceite y nos habla de siervos que desperdiciaron sus talentos. Gente que no espera a Cristo, gente que no se está preparando para su venida, que no piensa en eso y vive como quiere. En ese mismo capítulo 7, versículo 13 al 14, nos habla el Señor Jesús de puertas y caminos que parecen rectos pero que llevan a la destrucción. Mucha gente que cree que es salva va por el camino ancho y entró por la puerta ancha, pero ellos creen que son salvos. Al parecer, habían en la iglesia de los Corintios algunos que habían creído, pero como dice Santiago en capítulo 2, versículo 19, ellos creían como los demonios. Estaban convencidos intelectualmente de que Jesús era el Señor, de que sí había resucitado, pero no habían realmente, se habían arrepentido de sus pecados y habían creído para salvación. Eso es importante que usted lo sepa. El conocimiento intelectual de las verdades acerca de Cristo no salva a nadie. Usted no se salva por conocer muchos versículos. Usted no se salva por decirlos de memoria. Usted no se salva por decir, bueno, sí, yo creo que Jesús resucitó. No. Porque sabe algo, Satanás también sabe que Jesucristo resucitó, los demonios lo saben y tiemblan. ¿Me oye? Y sin embargo continúan estando perdidos. El solo hecho de saber que Jesucristo resucitó no salva a nadie. Necesario es el arrepentimiento y una fe completa en el Señor como sustituto de nuestra fe en Él, y que haya una transformación total, el nuevo nacimiento, algo que depende por entero únicamente de Dios. ¿Me oye? La salvación es solo del Señor. Escúchame, Dios salva a quien Él quiere. Es así, eso es lo que la Biblia dice. El nuevo nacimiento es una obra que solamente hace el Espíritu Santo de Dios y nadie más. ¿Me sigue? ¿Usted puede hacerse nacer de nuevo a usted mismo? No puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso en usted. El Espíritu Santo de Dios solo puede hacerlo nacer de nuevo, y eso es algo que Él hace según Él quiere. No depende de usted, sino completamente de Él. La salvación es por entero del Señor. ¿Me oye? Esto es una prueba completa de que la resurrección realmente es cierta. La iglesia del Señor permanecía en la fe. Ellos se esforzaban en crecer en santidad, en unión. Ellos predicaban el Evangelio pese a la persecución, pese al desprecio, a las amenazas, a la muerte. Ellos seguían predicando el Evangelio. Es una prueba muy importante de la resurrección de Cristo. Lo que ellos creían acerca de la resurrección tenían que estar convencidos que era verdad para estar dispuestos a dar la vida por eso. Ahora bien, un antiguo rector de una universidad en Oxford, él escribió en una oportunidad, y escuche por favor, cito: si la crucifixión de Jesús hubiera sido el fin de la experiencia de sus discípulos con Él, resulta difícil ver cómo la iglesia cristiana podía haber llegado a existir. La iglesia fue fundada sobre la base de que Jesús era el Mesías.
un Mesías crucificado no era un Mesías para nada. Era uno que había sido rechazado por el judaísmo y maldecido por Dios. Fue la resurrección de Jesús, como el apóstol Pablo declara en Romanos 1:4, la que le proclamó como el Hijo de Dios con poder. Un versículo que ha sido de mucha discusión por muchos teólogos. Lo que realmente nos quiere decir Romanos 1:4 es que la gloria de la deidad en Cristo estuvo velada durante toda su vida hasta ese momento después que Él resucitó. La gloria del Señor fue mostrada incluso después de su resurrección. Hay un historiador eclesiástico llamado Kenneth Scott. Él escribió en un libro titulado, si usted luego quiere revisar, Historia de la expansión del cristianismo. Él dice en uno de sus escritos: fue la convicción de la resurrección de Jesús lo que sacó a sus seguidores del pozo del desánimo y desesperación en que su muerte los había metido, y lo que los llevó a la perpetuación del movimiento que Él empezó. Si no hubiera sido por su profunda creencia de que el crucificado había resucitado de entre los muertos y que ellos le habían visto y habían hablado con Él, la muerte de Jesús y probablemente Jesús mismo habrían quedado completamente olvidados. El Evangelio no sería diferente a ninguna otra filosofía o a ninguna otra religión del mundo. Sería igual. Mahoma murió y allí está en su tumba y sus seguidores van a llorarlo cada año su muerte. Buda murió y allí está su cuerpo en su tumba. Pero el cristianismo es el único movimiento en toda la historia que no llora la muerte de Jesús. Celebra la resurrección del Hijo de Dios y lo ha hecho todo el tiempo. Y es una religión llena de esperanzas, asegurada en los brazos del Señor gracias a la fe en la resurrección. Así que la primera evidencia que el apóstol Pablo nos presenta aquí en este capítulo 15 a los Corintios es el testimonio que la iglesia presentó a lo largo y ha presentado a lo largo de toda la historia. En segundo lugar, los versículos 3 al 4, allí encontramos nosotros la segunda evidencia que Pablo nos presenta de la resurrección. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conformes a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que aquí vemos la segunda evidencia de la resurrección. Todo lo que Cristo enseñó se encuentra en el Antiguo Testamento. Las Escrituras del judaísmo eran el fundamento de esa naciente iglesia. El Antiguo Testamento predijo claramente la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Ahora fíjese, cuando Pablo dice: porque primeramente os he enseñado, se estaba refiriendo a que todo lo que él les decía era una enseñanza autorizada por Dios. Pablo claramente dejaba en claro a los corintios que no eran sus conjeturas, no eran sus opiniones, no era algo que él se estaba inventando, era la palabra misma de Dios. A los dos discípulos que iban caminos a Emaús, también cuando el Señor Jesús resucitado se les apareció, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La resurrección de Cristo no era una enseñanza nueva. Desde Moisés y todos los profetas estaban enseñando que el Mesías vendría, iba a morir y resucitaría. Así que no era nada nuevo. Jesucristo habló de la resurrección. Pedro habló de la resurrección. Pablo nos habla de la resurrección. Ellos citaron y se refirieron a pasajes del Antiguo Testamento para fundamentar su enseñanza. Algunos de esos pasajes fueron Génesis 22, 28 al 14, Salmos 16, 8 al 11, el Salmo 22, Isaías 53, Oseas capítulo 6, versículo 2. Todos en el Antiguo Testamento hablaban del Mesías, de que él moriría, pero que al tercer día resucitaría. Los judíos fieles, el remanente fiel de la nación de Israel, ellos podían entender estos pasajes y aceptaron la resurrección de Jesús.
Es importante que entendamos eso. Pablo repite 2 veces en esos versículos 3 y 4 la frase conforme a las Escrituras, para enfatizar que esto no era algo nuevo que le estaba enseñando. La fuente de autoridad de Pablo era el Antiguo Testamento, lo que los profetas ya habían dicho de parte de Dios. Él era muy cuidadoso en no estar enseñándole a la iglesia cosas que a él se le ocurrieran. Así que ahí tenemos esa segunda evidencia. La tercera se encuentra en los versículos 5 al 7 del capítulo 15. Lea conmigo. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Por lo tanto, esa tercera evidencia es el testimonio de los testigos oculares. ¿Me oye? Personas que vieron a Jesús morir, testificaban acerca de esa muerte y ahora podían testificar también de que Jesús había resucitado porque vieron que murió y lo vieron vivo después de su muerte. Un abogado muy conocido y que ha hecho muchas investigaciones, él es Edward Clark y dijo en una oportunidad, cito, como abogado, he llevado a cabo un amplio estudio de las evidencias de los sucesos del primer día de la resurrección. Para mí, la evidencia es concluyente y una y otra vez he conseguido veredictos favorables en los tribunales, aportando evidencias que no es tan convincente. La inferencia sigue a la evidencia y un testigo veraz es siempre genuino y desdeña lo falso. La evidencia del Evangelio para la resurrección es de esta clase y como abogado la acepto sin reservas como un testimonio de hombres veraces sobre los hechos que ellos fueron capaces de sustanciar. Era un hombre que había investigado varias veces todas las evidencias acerca de la resurrección y le parecían que eran veraces y aceptó entonces la resurrección de Jesús como un hecho histórico. Tenemos también el historiador Thomas Arnold, también un historiador muy conocido en Oxford. Él dice lo siguiente, por favor presta atención, cito, la evidencia de la vida, muerte y resurrección del Señor puede ser y a menudo se ha mostrado como satisfactoria. Es buena conforme a las normas comunes para distinguir la buena evidencia de la mala. Miles y miles de personas la han analizado pieza por pieza tan cuidadosamente como todo juez recapitula un caso importante. Lo he hecho yo mismo muchas veces, no para persuadir a otros, sino para satisfacerme a mí mismo. Me he dedicado por muchos años a estudiar la historia de otros tiempos y examinar y pesar la evidencia aportada por los que han escrito acerca de ella, y no conozco un hecho en la historia de la humanidad que está mejor demostrado mediante completa evidencia que la gran señal que Dios ha dado de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, si lo que queremos son evidencias acerca de la resurrección de Cristo, las hay. Testigos oculares que estuvieron presentes y lo vieron y se registra en la historia, y de historiadores del presente que se han ido al pasado y han corroborado todas las evidencias posibles que los métodos de historia solicitan para certificar que algo es un hecho histórico, y lo han encontrado veraz. La aparición de Jesús a Pedro califica a Pedro como un testigo ocular, y por eso el apóstol Pablo lo menciona en los versículos antes leídos. Pablo dice que Jesús apareció a los que le vieron y lo hizo después de la resurrección. Es importante que tomemos en cuenta la frase que Pablo está usando. Él dice, después de la resurrección apareció a Pedro. Es lo que Pablo precisamente está diciendo. Ahora, escuche, hasta que él no les reveló la identidad, ni siquiera María Magdalena o los 2 discípulos que iban camino a Esmaús podían identificarlo como Jesús. Recuerde, cuando usted ha leído los evangelios, ellos le veían, podían hablar con él, caminaban a lo largo del camino y no sabían que era el Señor, sino hasta que él mismo se dio a conocer. Era el Jesucristo glorificado, transformado. La gloria que había sido velada ahora estaba evidente para ellos. Los 4 evangelios hablan consecuentemente de la resurrección y también de su manifestación. Se apareció a Pedro antes que al resto de los apóstoles. ¿Por qué haría eso?
¿Por qué primero a Pedro? ¿Por qué no a todos al mismo tiempo? Bueno, podría ser porque Pedro realmente estaba lamentándose por haberlo negado allá cuando estaban siendo juzgados. ¿Se acuerda? Es muy probable que para consolarlo y darle ánimo así lo hizo. Ahora, el Señor en esta aparición a Pedro hace hincapié en la gracia. Aunque Pedro había dejado a Jesús y lo había negado, Jesús jamás abandonó a Pedro. Se apareció a él, le mostró su gloria después de haber resucitado. Pablo también menciona en estos versículos la aparición de Jesús a los 12. Tenemos la certificación de eso en Juan capítulo 20, versículo 19, Lucas capítulo 24, versículo 36. Los apóstoles echaron los cimientos de la iglesia y por eso era necesario que ellos quedaran acreditados. Y uno de los requisitos para ser apóstol era ver a Jesús resucitado. ¿Me oye? Pablo, cuando presenta sus credenciales, él dijo, ¿acaso no vi yo al Señor resucitado? Es por eso que resultaría interesante escuchar a los falsos de hoy por qué se hacen llamar apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 20 nos enseña que los apóstoles son el fundamento de la iglesia y por supuesto que estaban certificados para serlo, testigos oculares de la resurrección de Cristo. Ahora bien, no solo apareció a Pedro, no solo apareció después a los 12 apóstoles, sino que apareció a 500 personas y el pasaje nos dice que fue a todos a la vez. ¿Dónde estaban ellos? ¿Quiénes eran? No lo sé. La Biblia no dice quiénes eran, pero eran 500 personas. Lo más seguro es que estas 500 personas estaban reunidas en un mismo lugar y Jesús se apareció en medio de ellos porque así lo dice Pablo. Apareció a 500 personas a la vez, mismo lugar, mismo día, a la misma hora, en el mismo instante. Todos pudieron ver que el Jesús que había muerto ahora había resucitado. ¿Quién quiere exigir evidencias? Aquí tenemos la calidad de testigos que está representada por los apóstoles. ¿Quién mejor que ellos para testificar de que habían visto a Jesús resucitado? Si alguien dijera, hay que traer testigos que sean creíbles, que sean veraces para poder aceptar la resurrección como un hecho histórico. Bien, tenemos a los 12 apóstoles. Cada uno de ellos puede decir que vieron a Jesús resucitado. Si alguien dijera que necesitan una cantidad grande para poder aceptar la resurrección como un hecho histórico, pues hay 500 personas que es muy seguro eran conocidas. Así que cualquier persona en aquel entonces podía buscar a los 12 para poder recibir información sobre la resurrección o buscar a uno de los 500 que también la habían visto. ¿Me oye? La resurrección de Cristo no fue algo que ocurrió a escondidas, no fue secreta, se hizo prácticamente pública. Más de 2 décadas después, la mayoría de estos testigos vivían aún, dice Pablo. Para cuando él, 20 años después, escribe la carta a los Corintios, todavía habían personas de aquellos 500 que lo habían visto, que estaban con vida y que seguían testificando acerca de la resurrección. Dice Pablo que luego apareció a Jacobo. Ahora bien, no se nos especifica a qué Jacobo fue que apareció Jesús. Escuche, 2 de los apóstoles, uno el hijo de Zebedeo y el otro el hijo de Alfeo, se llamaban Jacobo. Pero había un tercer Jacobo, era el hermano de Jesús. Ahora, ¿a quién de los 3? No dice la Biblia a quién de los 3. No obstante, yo tengo inclinación en creer que fue al hermano de Jesús a quien se apareció el Señor. Él no creía en Jesús al igual que sus hermanos. Ellos no creían que Jesús fuera el Mesías. Juan capítulo 7, versículo 5 habla de eso. Pero una vez que el Señor Jesús se apareció a Jacobo, todo cambió totalmente para él. Creyó radicalmente en el Señor y Jacobo, el hermano de Jesús, el mismo que escribió la carta de Santiago, él se convirtió en uno de los líderes más prominentes de la iglesia naciente en aquel primer siglo. Durante 40 días, nos dice a nosotros el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, entre su resurrección y su ascensión, Jesús se apareció a todos los apóstoles y lo hizo en varias ocasiones, no solo una vez. Se mostró a muchas personas. Recuerde, fueron 40 días que Jesús estuvo mostrándose resucitado a todas estas personas antes de subir al cielo. Podemos decir, hermanos, que la resurrección
del Señor Jesucristo es la señal más clara, evidente, sustentada, llena de evidencias creíbles, verificables, con calidad y cantidad de testigos para aceptar la resurrección como un hecho histórico. Negarla es una completa necedad. En cuarto lugar, versículo 8 al 10, tenemos la siguiente evidencia del apóstol Pablo. Él dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gloria de Dios conmigo. ¿Sabe algo que resultaba completamente imposible? Que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se volviera cristiano. Si el cristianismo no era verdad, si la resurrección no era cierta, entonces era imposible que Saulo de Tarso se convirtiera al cristianismo. Totalmente imposible. ¿Por qué este hombre se convirtió? Cambió radicalmente todos sus esquemas. ¿Por qué? Porque quedó totalmente convencido de que aquel Jesús, a quien habían asesinado en una cruz, realmente resucitó al tercer día. ¿Y por qué quedó convencido? Porque se le apareció de una manera única. ¿Me oye? Como a ningún otro. El apóstol Pablo, su experiencia con Jesús es singular, totalmente diferente a las experiencias que cualquiera de los demás apóstoles pudieron haber tenido. Jesús se le apareció a Pablo después de la ascensión, después de haber subido al cielo. Así que la certeza de que Jesús había resucitado quedó totalmente clara para Pablo. Pablo había sido durante muchos años un incrédulo y había sido un perseguidor de la iglesia. Pablo realmente odiaba a los cristianos. Fue el último de todos que pudo ver al Cristo resucitado. El último en verlo. Por lo tanto, fue el último testigo ocular. Ahora, hubo también otras apariciones. No fue la única vez que Pablo vio a Jesús. Recuerde, él iba camino a Damasco y cayó de la bestia cuando oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que Pablo vio al Cristo resucitado, pero en varias ocasiones. Hechos capítulo 18, versículos 9 al 10, nos habla de otra aparición de Jesucristo a Pablo, el capítulo 23, versículo 11 también, y podemos comparar segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 7. Varias veces se apareció el Señor Jesús a Pablo, y la capacitación que Pablo recibió no la recibió de hombre alguno. Pablo fue capacitado por Jesucristo en persona. ¿Me oye? Mejor que ir a cualquier seminario teológico, mejor que meterse en cualquier universidad y tener quién sabe cuántos doctorados o cuántas maestrías en teología. El profesor de Pablo, el profesor de todas las materias, fue Jesucristo mismo. ¿Qué mayor privilegio que ese? Antes que Pablo comenzara a predicar el evangelio, Jesucristo mismo en persona lo formó, y eso fue lo que le dijo él a los hermanos en la iglesia en Galacia, a los Gálatas. Les dijo que el evangelio que él predicaba no lo había recibido de hombre alguno, sino del mismo Jesucristo en persona. Eso, por si a alguien se le ocurría decir: no, esa enseñanza de Pablo es muy dura, realmente no debemos enseñarla, vamos a hacerla a un lado. Terrible cosa, ¿verdad, hermanos? Pero eso es hoy lo que se está diciendo. Y peor, hay quienes están diciendo que las enseñanzas de Pablo no eran las enseñanzas de Jesús y hacen una distinción entre las enseñanzas de Pablo y de las de Jesús, y todavía llegan hasta decir que Pablo contradecía las enseñanzas de Jesús. Todo totalmente falso. Escuche, las enseñanzas de Pablo y de Jesucristo están en perfecta armonía, y Pablo nunca, jamás enseñó algo que no le hubiese sido dado por el Señor Jesucristo. Todo lo que enseñó era del mismo Señor Jesús. Rechazar las enseñanzas de Pablo es rechazar las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Es importante que quedemos bien claros con eso. Ahora, él habla de sí mismo como un abortivo. El término aborto, usted sabe, alguien que ha nacido a destiempo, nació demasiado pronto, o se perdió y murió. No había forma de que pudiese vivir. Pablo se refiere con este término en decir que llegó demasiado tarde para haber sido uno de los 12. Demasiado tarde.
Si por sus propias fuerzas dependiera, nunca habría llegado a ser un apóstol. Todo por soberanía de Dios, por su misericordia y por su gracia. Lo salvó y le confirmó la resurrección. La verdad y el poder de la resurrección de Cristo había producido 3 grandes cambios en el apóstol Pablo. Número 1, profundo reconocimiento de pecado. Llegó a entender que por la ley nadie podía ser salvado. No había nadie que pudiese cumplir las obras de la ley, y les aseguro que Pablo era un judío o un hebreo de la tribu de Benjamín realmente consagrado. ¿Me oye? Realmente consagrado, que guardaba de todo corazón la ley. Ese era Pablo. Pero luego entendió que la ley no podía darle salvación. Se arrepintió de sus pecados y recibió salvación. Número 2, experimentó una revolución total de carácter. Todo su enfoque estaba dirigido en perseguir a la iglesia. Ahora el apóstol Pablo estaba a favor de la iglesia y con la iglesia. Era una persona violenta, era un asesino, y ahora era alguien que impartía vida. En tercer lugar, experimentó una reorientación profunda de toda su energía. ¿Me oye? Toda la pasión que él tenía para defender el judaísmo ahora estaban enfocadas en defensa del cristianismo. ¿Por qué un hombre que estaba tan seguro del judaísmo, que era tan celoso de la ley, que odiaba tanto a la iglesia, de un momento a otro fue transformado tan radicalmente? La resurrección convenció a Pablo de que estaba equivocado y debía reorientar su vida. ¿Me oye? Él es uno de los testigos oculares de la resurrección. En quinto y último lugar, el testimonio del mensaje común de la iglesia. Primero a los Corintios capítulo 15, el versículo 11 dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo se está refiriendo a sí mismo, se está refiriendo a los apóstoles, se está refiriendo a los 500 que vieron a Jesús, y está diciendo: el mensaje que predicamos es el mismo. Jesucristo resucitó, está vivo, subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios Padre, y ahora Él es Señor sobre todas las cosas, porque se le ha dado potestad sobre todas las cosas. Y la iglesia debe tener bien enmarcada su esperanza en la resurrección del Señor. No debemos ser personas que nos quejamos cada día. No podemos estar lamentándonos todo el tiempo por la crisis que enfrentamos en la vida. Ni siquiera debemos ignorar lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Debemos tener una conciencia clara y permanente del amor de Dios. Él vino a esta tierra, Él tomó nuestro lugar en la cruz, Él enfrentó la ira de Dios por nosotros, Él murió, pero resucitó al tercer día, y Él no necesitaba resucitar para tener más gloria, Él no necesitaba venir a este mundo para ser más reconocido. Él era Dios y Él es completo en sí mismo, suficiente en sí mismo. Él no necesita nada de nosotros. Él vino porque necesitábamos todo de Él. ¿Me oye? Deberíamos llevar vidas consagradas, deberíamos llevar vidas lejos del pecado, deberíamos estar completamente comprometidos con Él. Y tú no puedes decir: estoy comprometido con Cristo, pero la iglesia que espere, porque eso es una completa contradicción. La manera en la que tú te comprometes con Cristo es a la manera que tú te comprometes con la iglesia. La manera en que tú te sujetas a Cristo es la manera como tú te sujetas al liderazgo de la iglesia. Cristo está representado por la iglesia porque Él es el esposo y la iglesia es su esposa. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Si tú te sujetas a Cristo, te sujetas a la iglesia. Si te has comprometido con el Señor, estás comprometido con la iglesia, y tenemos un gran compromiso. Este mensaje de la resurrección debe ser predicado, debe ser enseñado en todo lugar, en todo tiempo, a toda persona. ¿Me oye? La palabra de Dios es un mensaje importante, es crucial. Escucha el mensaje que tienes. Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros y tomó nuestro lugar en la cruz y se ofreció en sacrificio propiciatorio. Su sacrificio pudo satisfacer la ira de Dios a causa del pecado. Murió, pero resucitó, y ahora Él justifica a todo aquel que en Él cree y le imparte perdón y vida eterna. ¿Cómo es posible que una persona que se llame cristiano viva en el pecado? ¿Cómo es posible que una persona que se llame cristiano viva como cualquier persona del mundo y no tenga una conciencia clara de todo lo que Dios ha hecho por él?
el creador del universo, el rey del cosmos, el señor de todas las cosas, dio su vida por ti, sufrió por ti, murió por ti, resucitó y venció el pecado y la condenación y pudo satisfacer la ira de Dios por amor a ti y para su gloria. El mensaje que todo verdadero apóstol, profeta o predicador predicaba era el mensaje de la resurrección. No es un mensaje de prosperidad, no es un mensaje de hacerse rico. Ese es el que muchas personas hoy quieren escuchar. Es el mensaje que te llama a santidad si realmente has resucitado con Cristo, espiritualmente hablando. Dice Pablo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Este es el mensaje que enseñamos, dijo Pablo. Este es el evangelio del Señor Jesucristo. La predicación de la naciente iglesia estaba centrada entonces en 3 cosas. Número 1, la muerte. Número 2, la sepultura. Y número 3, la resurrección del Señor. Ese es el mensaje del evangelio. Así que lo que Pablo está haciendo en estos 11 versículos del capítulo 15 sencillamente es poner las bases de que Jesús realmente resucitó y que no hay dudas al respecto. La resurrección es un hecho histórico. Y para culminar, allí mismo en el capítulo 15, a lo largo del 11 hasta el versículo 33 y 34, Pablo habla de cosas que la resurrección ahora trae como resultado para la vida del creyente. Pero vámonos directamente al versículo 33 y 34. Mire lo que dice. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este versículo se refiere a lo que se estaba enseñando equivocadamente acerca de la resurrección de los creyentes, aquellos que habían muerto. No podemos aceptar la falsa doctrina, debemos rechazarla. Y en el versículo 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Todo aquel que conoce a Dios y todo aquel que lo ama, guarda sus mandamientos. ¿Me oye? ¿De qué manera nosotros entonces valoramos la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Peleando la buena batalla de la fe, viviendo en santidad, no conformándonos al mundo. Si somos la iglesia del Señor, tenemos que ser tal cual el Señor dice que debemos ser, no lo que el mundo dice que debemos ser. Lamentablemente, muchas iglesias hoy están infectadas por la enfermedad de la mundanalidad. ¿Somos realmente hijos de Dios? ¿Creemos que realmente Jesús murió y resucitó? Entonces, hermanos, vivamos en santidad, en pureza, con un solo propósito en nuestras vidas: la gloria de nuestro Dios. Amén. Yo llamo al arrepentimiento a cualquier persona en este lugar que no haya creído realmente en el Señor. Arrepiéntase de sus pecados. Crea en Jesús como Señor y Salvador de su vida. El Evangelio no es algo que se pone en un anaquel para ser vendido. El Evangelio no se predica, mire, este mensaje de Evangelio es más bonito que lo que el mundo ofrece. No, no es así. Así no se predica el Evangelio. Mire, le conviene el Evangelio porque es más bonito. No, el Evangelio es así. Tú eres culpable de pecado. Estás condenado. Tu futuro es el infierno eterno para siempre, y eso es lo que te mereces. Pero si te arrepientes de tu pecado y crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, entonces, si lo crees, serás salvo. Él perdonará tus pecados y tendrás vida eterna en el cielo para siempre. Creerlo aquí en tu corazón. Ese es el llamado que nos hace la palabra de Dios. Ese es el mensaje de buenas nuevas. Recordar la resurrección es recordar que somos culpables y que por eso Cristo murió. Si nosotros hubiésemos muerto,
Si Él no toma nuestro lugar y somos nosotros los que morimos, no habríamos podido resucitar. Habríamos ido al infierno una eternidad. ¿Sabe algo? El pecado es una ofensa a Dios. Y entonces Dios debe satisfacer la ira a causa del pecado. Esa es justicia. Si haces lo malo, tienes que pagar por lo que hiciste. Esa es la justicia. Si tú hubieses ido a pagar por tu pecado, claro que podías pagar por tu pecado. Podías hacerlo. ¿Sabes cómo? Pasando la eternidad en el infierno. Esa es la forma de pagarlo, porque tú eres culpable. ¿Qué sucede con Cristo? Que Él fue por ti y por mí, y Él no es culpable de pecado, pero Él tomó tu pecado y el mío. Así que Él se hizo maldito en una cruz. ¿Oyó? Jesucristo se hizo maldición en una cruz. Dice la Biblia en Gálatas. ¿De qué manera se hizo? Porque el pecado que estaba sobre ti lo tomó sobre Él. Todo el pecado de la humanidad, todo, adulterio, fornicación, homosexualidad, prostitución, delincuencia, todo el pecado de la humanidad entró en Jesús en el momento que Él estaba clavado en la cruz. Y entonces Dios, en ese momento que Jesús estaba en la cruz, desató sobre Jesús toda su ira. ¿Y sabes qué enfrentó Jesús en ese momento? La ira de Dios que cayó sobre Jesús fue el infierno eterno que tú tenías que enfrentar. Toda la eternidad que tú tenías que enfrentar en el infierno, escúchame, por los siglos de los siglos, 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 para siempre, de tortura, de dolor, todo eso, en un instante, lo experimentó Cristo en la cruz por ti. Pero el infierno no pudo retener a Cristo. No pudo tenerlo allí y mantenerlo. No pudo. ¿Sabe por qué? Porque cuando revisó en Cristo, encontró que lo que había en Él era el pecado de otros. Él era santo, santo, santo. No había cometido nunca ninguna falta. Así que el infierno lo único que hizo fue consumir el pecado de los demás. Y tuvo que soltar a Cristo porque no pudo retenerlo. Y por esa razón, al tercer día, según nos dicen las Escrituras, Él resucita de la muerte. Al no ser culpable, la muerte no se puede enseñorear de Él. Condenó el pecado, condenó el infierno, la condenación, acabó con eso. Y ahora Él justifica a todo aquel que cree. Él tomó tu pecado y te da su justicia. De tal manera que cuando creemos en Jesús, ya Dios no ve el pecado en nosotros, sino que nos ve a través de Cristo y todo como Cristo vivió. Escuche esto. Todas las obras de Cristo, todo lo que Él hizo durante toda su vida, se apunta a nuestra cuenta. ¿Me oye? Dios empieza a verte a ti como si tú hubieses vivido como Cristo vivió, habiendo obedecido a todo y sin pecado, porque la justicia de Dios te ha sido imputada a ti. Cuando tú entiendes esa verdad, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a fornicar? ¿Vas a salir a adulterar? ¿Vas a salir a mentir? ¿Vas a salir a pecar? ¿Has entendido todo lo que Jesús hizo por ti? Te limpió de un pecado del cual no podías limpiarte a ti mismo. Rompió las cadenas que te agobiaban, que tú mismo no podías romper. Él las rompió por ti. ¿Me oye? Él lavó tus pecados. Él hizo todo. No hiciste nada. Tú solamente estabas allí, mira, culpable, culpable, culpable. Y Él llegó, hizo todo. Absolutamente todo. Y ahora que somos salvos, ahora que estamos en el Señor, ¿vamos a salir y vamos a vivir como vive la gente del mundo? ¿Vamos a mentir, vamos a engañar, vamos a bachaquear o a valernos de cualquier oportunidad de cómo está el Venezuela para vender dólares cuando se podía o se pueda otra vez y vender a sobreprecio y ser corruptos como el mundo es? No valoramos el sacrificio de Cristo.
ni valoramos su resurrección si vivimos como nos da la gana. Vivamos en santidad, hermanos. Que otros puedan ver la gloria de Dios en ti. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Si hay alguna persona en este lugar que ha pecado últimamente, cristiano o no, si no eres cristiano, arrepiéntete, cree, Jesús te quiere salvar. Dile en este momento que te perdone, dile en este momento que te dé su justicia, dile: Señor Jesús, perdóname. Allí habla con Él. Y si tú eres cristiano y has pecado, has mentido, has cometido adulterio, fornicación, has hecho cosas vergonzosas para el Evangelio, arrepiéntete hoy. Ora al Señor en este momento. Habla con Él y dile: Señor, hoy entiendo el gran valor de tu resurrección. Tú has muerto en la cruz y has resucitado para que yo pueda ser libre del pecado y de la maldad, para que yo pueda entrar al cielo y encontrar misericordia. Señor, perdóname. Dígale: Señor Jesús, hoy me arrepiento. Perdóname, límpiame de mis pecados. Me comprometo contigo a no volver a pecar nunca más. En el nombre de Jesús. Amén.